Este es el rincón donde las historias no deberían contarse. Aquí oirás relatos que pondrán a prueba tus nervios y te harán temer al silencio. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Ahora sí, iniciemos. A veces me pregunto si algunas tradiciones y leyendas que pasan de generación en generación tienen algo de verdad. Durante años pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños o para mantener vivas las costumbres de nuestros pueblos. Pero después de lo que me pasó hace 5 años en el rancho de mi tío, ya no estoy tan seguro de que todo sea fantasía. Las experiencias que uno no puede explicar con la razón son las que más nos marcan. Y cuando algo así te sucede, cuando vives en carne propia lo que creías imposible, tu manera de ver el mundo cambia para siempre. Por eso decidí contar esta historia, aunque sé que muchos no me van a creer. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y trabajo como ingeniero en sistemas. Siempre he sido una persona práctica, de esas que necesitan ver para creer. No me gustan las supersticiones ni los cuentos de fantasmas. O al menos así era antes de pasar esas 2 semanas en el rancho San Miguel. Todo empezó cuando mi tío Esteban me pidió que lo ayudara con unos trabajos en su propiedad. El rancho quedaba como a 3 horas de la ciudad, por una carretera que se volvía de terracería conforme te alejas de la civilización. Era un lugar hermoso, pero muy solitario, rodeado de cerros y con un río que pasaba cerca de la casa principal. Mi tío había heredado esas tierras de mi abuelo, pero desde hacía varios años las tenía prácticamente abandonadas. Solo iba de vez en cuando para revisar que todo estuviera en orden. Me contó que quería venderlas, pero primero necesitaba arreglar la casa y limpiar todo el terreno para que se viera mejor. Como yo andaba entre trabajos y tenía tiempo libre, acepté ayudarlo. Además pensé que me vendría bien estar un tiempo lejos de la ciudad, respirar aire puro y despejar mi mente. Mi tío me dijo que podíamos terminar todo en 2 semanas si trabajábamos bien. Llegamos al rancho un lunes por la tarde. El lugar era más grande de lo que recordaba de cuando era niño. Había una casa principal de adobe con techo de teja, un corral para los animales, una bodega y varios cuartos pequeños que se usaban para guardar herramientas. Todo estaba cubierto de polvo y maleza, pero se veía sólido. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Un silencio tan profundo que casi se podía tocar. Solo se escuchaba el viento moviendo las ramas de los mezquites y el sonido lejano del río. Mi tío me explicó que el vecino más cercano estaba a más de 10 kilómetros y que por esas tierras casi nunca pasaba nadie. Esa primera noche cenamos frijoles con tortillas que había traído mi tío y nos acostamos temprano. Yo me instalé en uno de los cuartos pequeños que daba hacia el patio principal. La cama era vieja pero cómoda, y después de todo el día de viaje, estaba cansado. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando escuché por primera vez ese sonido que me helaría la sangre durante las siguientes 2 semanas. Un llanto, pero no cualquier llanto. Era el llanto más triste y desesperado que había escuchado en mi vida. Parecía venir de lejos, como si alguien estuviera perdido en la oscuridad gritando por ayuda. Me levanté y me asomé por la ventana, pero afuera solo había negrura. La luna estaba nueva esa noche y no se veía absolutamente nada más allá del patio. El llanto continuaba, a veces más fuerte, a veces más débil, pero siempre con esa angustia que te atraviesa el alma. Pensé que tal vez era algún animal herido o perdido. En el campo es común escuchar sonidos extraños durante la noche. Me volví a acostar tratando de no hacerle caso, pero el llanto siguió como por media hora más antes de desaparecer por completo. A la mañana siguiente le pregunté a mi tío si había escuchado algo raro durante la noche. Me miró con una expresión extraña, como si estuviera decidiendo qué tanto contarme. ¿Escuchaste el llanto?, me preguntó en voz baja. Sí, como a las 2 de la mañana, ¿qué era? Mi tío suspiró y se quedó callado un momento mientras tomaba su café. Finalmente me dijo que llevaba años escuchando lo mismo cada vez que venía al rancho, pero que nunca había podido explicarlo. Algunos de los trabajadores de la zona le habían contado historias sobre una mujer que penaba por esos rumbos, pero él nunca les había hecho mucho caso. La gente del pueblo dice que es la Llorona, me dijo casi susurrando.
pero yo siempre pensé que eran puras tonterías. Ese día trabajamos arreglando el techo de la casa principal y limpiando el patio. Mi tío estaba más callado de lo normal, como si algo lo preocupara. Cada tanto se quedaba viendo hacia el río con expresión pensativa. La segunda noche el llanto empezó más temprano, como a las 11. Esta vez duró casi hasta el amanecer, con ratos de silencio, y luego regresaba más fuerte que antes. Era imposible dormir con ese sonido que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Pero lo más perturbador no era solo el llanto. Entre los gemidos y sollozos a veces se escuchaba claramente una voz de mujer que gritaba: «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». Esas palabras me pusieron la piel chinita como nunca antes. Había algo en esa voz, una desesperación tan real y profunda, que no podía ser la imaginación de nadie. Era el dolor más puro que había escuchado jamás. Al tercer día decidí investigar por mi cuenta. Le dije a mi tío que quería ir al pueblo más cercano para comprar algunas cosas que necesitábamos, pero en realidad quería preguntarle a la gente sobre lo que estábamos escuchando. El pueblo se llamaba San José del Monte, y estaba como a 20 kilómetros del rancho. Llegué a la tienda principal donde había varios señores mayores platicando en la entrada. Cuando les pregunté sobre el rancho San Miguel, sus caras cambiaron completamente. Se pusieron serios y se miraron entre ellos como decidiendo si debían contarme o no. Fue don Aurelio, un señor de como 70 años, quien finalmente habló. Me contó que esas tierras tenían mala fama desde hacía más de 50 años. Según él, ahí había vivido una familia muy pobre, los Vázquez, que tenían varios niños pequeños. La señora Esperanza Vázquez era una mujer muy buena, me dijo don Aurelio, pero su marido era un hombre muy malo, tomaba mucho y las trataba muy feo a ella y a los niños. Un día desapareció y los dejó sin nada. La historia que me contó me puso los nervios de punta. Resulta que la señora Esperanza se quedó sola con 5 hijos, el mayor de apenas 8 años. No tenían dinero, no tenían comida, y el invierno se estaba acercando. La mujer trató de pedir ayuda en el pueblo, pero la gente también era muy pobre y no podía hacer mucho. Un día muy frío de diciembre, continuó don Aurelio, los niños salieron a jugar cerca del río como siempre hacían. Pero el agua venía muy crecida por las lluvias, y la corriente estaba muy fuerte. Los 5 se fueron arrastrados por la corriente, y nunca los pudieron encontrar. Cuando escuché eso sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Don Aurelio siguió contándome que la señora Esperanza se volvió loca de la tristeza. Durante días y días caminaba por la orilla del río gritando los nombres de sus hijos, llorando y preguntando dónde estaban. La encontraron varios días después, me dijo en voz muy baja, ahogada en el mismo río donde se habían perdido sus hijos. Desde entonces, todas las noches se escucha su llanto por esos rumbos. La gente ya sabe que no es bueno andar por ahí cuando oscurece. Los otros señores que estaban ahí confirmaron la historia. Todos habían escuchado el llanto en diferentes ocasiones, y algunos hasta decían haber visto a una mujer vestida de blanco, caminando por las orillas del río en las madrugadas. Mi consejo, me dijo don Aurelio, es que se vayan de ahí lo más pronto posible. Esa mujer no descansa y no deja descansar a nadie. Está buscando a sus hijos y no para hasta encontrarlos. Regresé al rancho con el estómago revuelto y el corazón acelerado. No sabía si contarle a mi tío lo que había averiguado o guardarme la información. Al final decidí contárselo durante la cena. Mi tío se quedó muy callado cuando terminé de hablar. Después de un rato me dijo que él también había escuchado esa historia años atrás, pero que nunca le había hecho caso porque pensaba que eran puras habladurías del pueblo. Pero ahora que estamos aquí, me dijo, y después de escuchar esos llantos todas las noches ya no sé qué pensar. Esa noche el llanto empezó más temprano que nunca, como a las 9. Pero esta vez había algo diferente. No solo se escuchaba el llanto, también se oían pasos. Pasos de alguien que caminaba muy despacio alrededor de la casa, como si estuviera buscando algo o a alguien. Me armé de valor y me asomé por la ventana muy despacio. Al principio no vi nada, pero después de unos minutos, en el patio, alcancé a ver una sombra blanca que se movía cerca del corral. Era la figura de una mujer,
pero no podía ver su cara porque tenía el cabello largo que le cubría todo el rostro. La mujer caminaba muy lento, con las manos extendidas hacia adelante como si fuera ciega o estuviera tentando el camino. De vez en cuando se detenía y giraba la cabeza hacia la casa. Aunque no podía ver sus ojos, sentía que me estaba viendo directamente a mí. El llanto se hacía más fuerte cada vez que se acercaba a la casa. «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis niños?», gritaba con una voz que se me clavaba en el alma como si fuera un cuchillo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí viendo, pero en un momento la figura se acercó tanto a mi ventana que pude ver que su vestido blanco estaba todo mojado, como si acabara de salir del río. Gotitas de agua caían al suelo mientras caminaba. De repente la mujer levantó la cabeza y me miró directamente. Lo que vi me quitó el aliento y me hizo caer hacia atrás. No tenía cara. Donde debería estar su rostro solo había un hueco negro, profundo, como si fuera un pozo sin fondo. Ese grito que pegué despertó a mi tío, que vino corriendo a ver qué pasaba. Cuando se asomó por la ventana, la figura ya había desaparecido, pero el llanto siguió toda la noche, cada vez más cerca de la casa. «Roberto», me dijo mi tío con la voz temblorosa, «creo que ya es hora de que nos vayamos de aquí». Pero yo sabía que ya era demasiado tarde. Algo me decía que esa mujer ya se había dado cuenta de que estábamos ahí, y que no nos iba a dejar ir tan fácilmente. A la mañana siguiente intentamos hacer las maletas para irnos, pero cuando mi tío fue a revisar la camioneta, descubrimos que tenía las 4 llantas ponchadas. No había vidrios ni clavos en el suelo. Las llantas simplemente estaban desinfladas como si alguien les hubiera sacado todo el aire durante la noche. «Esto no puede ser casualidad», me dijo mi tío mientras revisaba una por una. «Alguien o algo no quiere que nos vayamos». Caminamos hasta el pueblo para conseguir ayuda, pero cuando le contamos al mecánico lo que había pasado, el hombre se puso muy nervioso. Nos dijo que él no iba al rancho, ni aunque le pagaran el doble, y que mejor buscáramos a alguien más. Después de mucho rogar, encontramos a un muchacho que se ofreció a llevarnos las llantas nuevas al rancho, pero solo si íbamos con él, y regresábamos el mismo día antes de que oscureciera. El joven se llamaba Miguel, y nos contó que él también había escuchado historias sobre la Llorona del rancho. «Mi abuelo trabajó ahí hace muchos años», nos dijo mientras manejaba. Me contaba que la señora Esperanza no solo busca a sus hijos, sino que trata de llevarse a cualquier persona que encuentra sola. Dice que en su locura piensa que todos pueden ser sus niños perdidos. Esas palabras me dieron mucho miedo. Regresamos al rancho como a las 4 de la tarde y Miguel nos ayudó a cambiar las llantas muy rápido. Estaba muy nervioso y a cada rato miraba hacia el río como si esperara ver algo. «Dense prisa», nos decía. «Quiero salir de aquí antes de que anochezca». Cuando terminamos de cambiar las llantas ya eran como las 6 de la tarde. Miguel se fue corriendo y nos dejó solos otra vez. Mi tío y yo empacamos todo rápidamente, pero cuando ya íbamos a subir a la camioneta para marcharnos, escuchamos algo que nos paralizó de terror. Era el llanto otra vez, pero esta vez venía de adentro de la casa. Nos quedamos parados junto a la camioneta sin saber qué hacer. El llanto se escuchaba claramente desde el cuarto donde yo había estado durmiendo. Era el mismo llanto desgarrador de siempre, pero ahora estaba dentro de la casa, esperándonos. «No podemos dejarla ahí adentro», me dijo mi tío, aunque se veía que estaba aterrorizado. «Si nos vamos y la dejamos en la casa, nunca vamos a poder vender este lugar». No sé de dónde saqué el valor, pero decidí entrar a ver qué pasaba. Tal vez era una tontería, pero no podía irme sin saber qué estaba buscando esa mujer. Tomé una linterna y me dirigí hacia la casa, mientras mi tío me esperaba junto a la camioneta. La puerta principal estaba abierta, aunque estaba seguro de que la habíamos cerrado cuando salimos. Entré despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El llanto venía definitivamente de mi cuarto. Conforme me acercaba, también empecé a escuchar una voz que murmuraba cosas que no podía entender. Llegué hasta la puerta del cuarto y la empujé muy despacio. Lo que vi ahí dentro me marcó para toda la vida. La mujer de blanco estaba sentada en mi cama, de espaldas a la puerta. Tenía el cabello largo y negro que le llegaba hasta la cintura, y su vestido blanco estaba completamente empapado.
El agua goteaba de su ropa y formaba un charco en el suelo. En sus brazos cargaba algo, pero desde donde yo estaba no podía ver qué era. La mujer se mecía hacia adelante y hacia atrás mientras cantaba una canción de cuna muy bajito. Era la canción más triste que había escuchado jamás. «Duérmanse, mis niños, duérmanse ya», cantaba con una voz quebrada. «Que su mamá los va a cuidar». Me quedé ahí parado, sin atreverme a moverme ni a respirar muy fuerte. La mujer siguió cantando y meciéndose durante varios minutos. Después, muy lentamente, empezó a voltear la cabeza hacia donde yo estaba. Cuando vi su perfil sentí que las piernas se me iban a doblar. Su cara estaba completamente descompuesta, como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua. Los ojos se le habían hundido en las cuencas y su boca estaba abierta en una expresión de dolor eterno. Pero lo que más me aterró fue lo que cargaba en los brazos. No eran sus hijos. Era una muñeca vieja y toda podrida que abrazaba contra su pecho, como si fuera lo más valioso del mundo. La mujer terminó de voltear y me miró directamente. Sus ojos eran dos huecos negros que parecían absorber toda la luz del cuarto. Cuando me vio, su expresión cambió completamente. Ya no se veía triste, se veía furiosa. «No eres mi hijo», me gritó con una voz que parecía salir del mismísimo infierno. «¿Dónde están mis hijos?». Se levantó de la cama de un salto y empezó a caminar hacia mí con los brazos extendidos. Sus uñas eran largas como garras, y de su boca salía un líquido negro que le escurría por toda la cara. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Salí de la casa gritando y me subí a la camioneta donde mi tío ya tenía el motor encendido. Pisó el acelerador a fondo, y salimos de ahí levantando una nube de polvo. Mientras nos alejábamos por el camino de terracería, volteé hacia atrás por el espejo. En la entrada del rancho estaba parada la mujer de blanco, viendo cómo nos íbamos. Aunque estábamos ya muy lejos, podía escuchar claramente su llanto que parecía seguirnos. El llanto nos siguió durante todo el camino hasta llegar a la carretera principal. Solo hasta que llegamos al pueblo dejamos de escucharlo. Pensé que ahí había terminado todo, que al alejarnos del rancho ya no tendríamos más problemas. Pero estaba muy equivocado. Los primeros días después de regresar a Guadalajara todo parecía normal. Mi tío y yo no hablábamos mucho de lo que había pasado, como si al no mencionarlo pudiéramos olvidar todo. Él decidió poner el rancho en venta inmediatamente, sin importar el precio. Pero a la semana empezaron los sueños. Todas las noches soñaba que estaba de vuelta en el rancho. En mis sueños, la mujer de blanco me perseguía por todos lados gritando: «¡Eres mi hijo! ¡No te vayas!». Y yo corría y corría sin poder escapar. Siempre despertaba empapado en sudor y con el corazón acelerado. Al principio pensé que era normal después de haber pasado tanto miedo. Pero los sueños no mejoraban. Al contrario, cada noche se volvían más vívidos y aterradores. Era como si esa mujer hubiera encontrado la manera de seguirme hasta mi casa. A las 2 semanas empezaron las apariciones. La primera vez fue cuando estaba solo en mi departamento viendo televisión. De repente escuché que alguien tocaba la puerta muy suavemente. Me acerqué y pregunté quién era, pero nadie contestó. Cuando abrí, no había nadie en el pasillo, pero en el suelo frente a mi puerta había un charco de agua sucia que olía a río. Los toquidos empezaron a repetirse todas las noches a la misma hora, siempre a las 2 de la madrugada, siempre muy suaves, como si alguien tocara con las yemas de los dedos. Cada vez que abría, el pasillo estaba vacío, pero siempre quedaba el charco de agua. Mis vecinos empezaron a quejarse de que alguien andaba goteando agua por los pasillos y dejando todo sucio. Pero yo sabía que no era agua normal, era agua de río, agua donde alguien se había ahogado. Intenté mudarme a otro departamento, pero no sirvió de nada. A donde quiera que fuera, los toquidos me seguían. Siempre a las 2 de la madrugada, siempre dejando el mismo rastro de agua sucia. Mi familia empezó a preocuparse porque me veía muy mal. No dormía, casi no comía, y vivía en constante estado de nervios. Les conté lo que estaba pasando, pero obviamente pensaron que me estaba volviendo loco por el estrés. El médico me dio pastillas para dormir y me recomendó que viera a un psicólogo. Pero las pastillas no funcionaban, y cada noche seguía escuchando los toquidos. Un mes después las cosas empeoraron.
Empecé a verla. La primera vez fue cuando salía del trabajo. Iba caminando por la calle cuando sentí que alguien me observaba. Volteé y la vi parada en la esquina, entre la gente que esperaba el camión. Era la misma mujer de blanco, con el cabello largo cubriéndole la cara y el vestido goteando agua. La gente pasaba junto a ella como si no existiera. Solo yo podía verla. Me quedé paralizado viendo cómo levantaba lentamente la cabeza y me miraba con esos ojos que eran agujeros negros. Después, sonrió, pero su sonrisa era lo más horrible que había visto. Era una sonrisa llena de dientes podridos y encías sangrantes. Corrí hasta mi carro y manejé a casa lo más rápido que pude. Pero cuando llegué a mi edificio, ella ya estaba ahí, parada junto a la entrada principal, esperándome. Desde ese día empezó a aparecerse en todas partes. En el supermercado, en el trabajo, en la calle. Siempre me estaba observando, siempre con esa sonrisa horrible, siempre goteando agua de río. La peor parte era que cada día se veía más real, más sólida. Al principio parecía como una sombra transparente, pero conforme pasaba el tiempo se iba volviendo más y más clara. Era como si se estuviera alimentando de mi miedo para hacerse más fuerte. Mi tío también empezó a tener problemas similares. Me llamaba por las madrugadas llorando, diciéndome que la mujer se aparecía en su casa y que no lo dejaba dormir. Los dos estábamos volviéndonos locos, pero nadie nos creía. Intentamos de todo. Fuimos con curanderos, con sacerdotes, con brujos. Todos nos decían lo mismo, que habíamos despertado algo que debía estar durmiendo y que ahora esa cosa no nos iba a dejar en paz hasta conseguir lo que buscaba. Ella cree que ustedes son sus hijos, nos dijo una señora que leía las cartas. En su mente loca, cualquier hombre puede ser uno de sus niños perdidos. No va a parar hasta llevárselos con ella al río. Las apariciones se volvieron más agresivas. Ya no solo me observaba de lejos, ahora se acercaba más y más cada vez. Podía escuchar su voz susurrándome al oído cuando estaba solo. Ven conmigo, hijo mío, vamos al río, ahí estarás seguro conmigo para siempre. Una noche mientras trataba de dormir, sentí que alguien se acostó junto a mí en la cama. Abrí los ojos y ahí estaba, acostada a mi lado, con su cara descompuesta a centímetros de la mía. Ya encontré a mi hijo, me susurró con su aliento que olía a agua podrida. Ahora vamos a estar juntos para siempre. Traté de gritar pero no me salía la voz. Sus manos heladas me tomaron de los brazos y comenzó a arrastrarme hacia la ventana. Era increíblemente fuerte, mucho más fuerte que cualquier persona normal. Logré zafarme y corrí fuera del departamento, pero sabía que ya no había escapatoria. Ella había decidido que yo era su hijo, y no iba a descansar hasta llevarme con ella. Eso pasó hace 3 meses. Desde entonces no he podido vivir en paz ni un solo día. No importa dónde me esconda, siempre me encuentra. Cada noche está más cerca, cada noche es más fuerte. Sé que muy pronto no voy a poder resistir más. Mi tío no pudo soportarlo. Lo encontraron la semana pasada en el río San Juan, el mismo río que pasa cerca del rancho. La policía dijo que fue suicidio, pero yo sé la verdad. Ella se lo llevó, y ahora viene por mí. Estoy escribiendo esta historia porque sé que pronto será mi turno. Cada noche la escucho más cerca. Cada noche su voz suena más real. Ven conmigo, hijo mío. Es hora de ir a casa. Ya no puedo luchar más. Ya no tengo fuerzas para seguir corriendo. Esta mañana desperté y encontré mis zapatos completamente mojados aunque no había llovido. Sé lo que eso significa. Es su manera de decirme que ya es hora. Si encuentran esta historia después de que yo desaparezca, por favor no vayan al rancho San Miguel. No despierten a la señora Esperanza. Dejen que duerma en paz junto al río con sus recuerdos y su dolor. Porque una vez que la despierten, una vez que ella ponga sus ojos en ustedes, ya no habrá escapatoria. La puedo escuchar afuera de mi ventana en este momento. Está cantando esa canción de cuna que escuché aquella noche en el rancho. Su voz suena diferente ahora. Suena feliz. Duérmete, mi niño, duérmete ya, que tu mamá te va a cuidar. Creo que ya es hora de ir con ella. Al menos ya no voy a estar solo. Al menos ya no voy a tener miedo. A veces me pregunto si hay cosas en este mundo que es mejor no conocer.
experiencias que es preferible no vivir, lugares donde es mejor nunca haber puesto un pie. Después de lo que me pasó en aquel rancho perdido, estoy seguro de que algunas verdades deberían quedarse enterradas para siempre. Mi nombre es Carlos Mendoza Ramírez. Tengo 35 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante muchos años trabajé como vendedor de herramientas agrícolas, lo que me llevaba a recorrer pueblos y ranchos por todo el estado. Era un trabajo que me gustaba porque me permitía conocer gente nueva y paisajes hermosos. Nunca pensé que justamente ese trabajo me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó un martes por la tarde de octubre del año pasado. Mi jefe me había mandado a un rancho muy apartado, cerca de un pueblo llamado San Miguel de la Cruz. Era un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas más detallados. El cliente había pedido específicamente que alguien fuera hasta allá para mostrarle algunos equipos de riego modernos. El viaje fue más largo de lo esperado. Las carreteras se fueron volviendo más estrechas y polvorientas conforme me alejaba de la ciudad. Durante las últimas 2 horas, no vi más que campos abandonados y casas vacías. El cielo se había puesto gris y amenazaba con llover. Mi camioneta levantaba nubes de polvo que se quedaban flotando en el aire quieto. Cuando finalmente llegué al rancho, ya era casi de noche. El lugar me causó una sensación extraña desde el primer momento. Era más grande de lo que esperaba, con varios corrales vacíos y una casa principal que se veía muy vieja. Las paredes estaban manchadas por la humedad y el tiempo, y algunas ventanas tenían los vidrios rotos. Lo que más me llamó la atención fueron los árboles. Había muchos árboles alrededor de la casa, pero todos estaban secos, completamente secos, como si hubieran perdido la vida de un día para otro. Sus ramas negras se extendían hacia el cielo como dedos esqueléticos y no tenían ni una sola hoja. El dueño del rancho me esperaba en el porche. Se llamaba Don Esteban y era un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y la piel curtida por el sol. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Tenía una mirada muy intensa, como si siempre estuviera asustado de algo. Llegó justo a tiempo, me dijo mientras estrechaba mi mano con fuerza. Ya pensé que no iba a venir. Disculpe el retraso, don Esteban. El camino estuvo más difícil de lo que pensé. Sí, este lugar está muy apartado. A veces pasan semanas sin que venga nadie por acá. Hizo una pausa y miró hacia los árboles secos. Y a veces es mejor así. Me ayudó a bajar las muestras de la camioneta y las llevamos hasta un granero que estaba detrás de la casa principal. El granero era enorme, mucho más grande de lo que se veía desde afuera. Adentro había herramientas viejas, sacos de semillas y varios tanques de agua. ¿Vive aquí solo, don Esteban?, le pregunté mientras acomodábamos las cajas. Ahora sí, respondió sin mirarme. Antes vivía aquí con mi hermana, pero ella tuvo que irse. ¿Se mudó a otro lugar? Algo así. Su voz sonó muy triste. ¿Le interesa quedarse a cenar? Se está haciendo muy tarde para que regrese a la ciudad, y el camino de noche puede ser peligroso. La verdad es que tenía hambre y estaba cansado del viaje. Además, la idea de manejar por esos caminos oscuros no me gustaba nada. Acepté su invitación y me quedé. La casa por dentro era aún más extraña que por fuera. Los muebles eran muy antiguos y estaban cubiertos de polvo. Las paredes tenían muchas fotografías, pero todas estaban volteadas hacia abajo. Cuando le pregunté por qué, don Esteban solo dijo que le gustaba más así. Durante la cena, que consistió en frijoles, tortillas y carne seca, traté de hacer conversación, pero él respondía muy poco. Se la pasaba mirando hacia la ventana de la cocina como si esperara ver algo afuera. ¿Hay algún problema, don Esteban?, le pregunté después de varios minutos de silencio. No, no es nada, respondió rápidamente. Es solo que a veces siento que alguien nos está observando. Miré hacia la ventana, pero solo vi oscuridad. Los árboles secos se movían un poco con el viento, creando sombras extrañas. ¿Hay otros ranchos cerca? El más cercano está a 20 kilómetros. Por eso me extraña tanto cuando siento que hay alguien afuera. Terminamos de cenar en silencio. Don Esteban me mostró un cuarto donde podía pasar la noche. Era pequeño pero limpio, con una cama sencilla y una ventana que daba hacia el patio trasero. Trate de no salir de noche,
me dijo antes de irse. Y si escucha ruidos extraños, no haga caso. A veces el viento hace que las cosas suenen raras. Me quedé solo en el cuarto, pero no tenía sueño. Prendí la lámpara que estaba en la mesa de noche y saqué mi teléfono para ver si tenía señal. No había ni una sola barra. Estaba completamente incomunicado. Alrededor de las 10 de la noche empecé a escuchar ruidos afuera. Al principio pensé que era el viento, como había dicho don Esteban, pero después me di cuenta de que sonaba más bien como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Pasos lentos y pesados que se acercaban y se alejaban. Me levanté con cuidado y me asomé por la ventana. No podía ver nada claramente porque estaba muy oscuro, pero había algo que se movía entre los árboles. Una sombra que parecía ir de un lugar a otro, como si estuviera buscando algo. Los pasos se detuvieron justo debajo de mi ventana. Por varios minutos no se escuchó nada. Después, muy despacio, comenzó un sonido que me heló la sangre. Era como un gemido muy bajo, casi como un susurro, pero lleno de dolor y tristeza. El sonido duró toda la noche. A veces se escuchaba más fuerte, a veces casi desaparecía, pero nunca se detuvo completamente. No pude dormir ni un minuto. Me quedé sentado en la cama, esperando que llegara la mañana. Cuando por fin salió el sol, los ruidos se detuvieron por completo. Era como si lo que fuera que estaba afuera solo pudiera existir en la oscuridad. Salí del cuarto con las piernas temblorosas y encontré a don Esteban preparando café en la cocina. ¿Durmió bien?, me preguntó, pero su cara me decía que él sabía perfectamente que no había dormido nada. Escuché ruidos toda la noche, le dije directamente, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Don Esteban dejó la taza sobre la mesa y se quedó callado por un largo rato. Después suspiró y se sentó frente a mí. Le voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie más, comenzó con voz muy baja. Pero primero tiene que prometerme que no me va a tomar por loco. Asentí con la cabeza, aunque por dentro ya empezaba a sentir que algo muy malo iba a salir de su boca. Mi hermana Elena no se mudó a otro lugar, como le dije ayer. Ella desapareció hace 6 meses. Una mañana simplemente ya no estaba. Su cama estaba deshecha, como si hubiera dormido ahí, pero ella había desaparecido. ¿Llamó a la policía? Sí, vinieron 2 veces. Revisaron toda la casa y los alrededores. No encontraron nada, ni rastro de ella, ni señales de que alguien hubiera entrado a la casa. Simplemente se esfumó. Don Esteban se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero. Desde ahí se podían ver mejor los árboles secos. ¿Ve esos árboles?, me preguntó señalando hacia afuera. Antes estaban llenos de vida. Elena los cuidaba todos los días. Eran su orgullo. Naranjos, limoneros, aguacates. Este patio era como un pequeño paraíso. ¿Qué les pasó? Se secaron la misma noche que Elena desapareció. Al día siguiente, cuando salí a buscarla, todos los árboles estaban así, secos y negros, como si algo hubiera chupado toda la vida de ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. La historia no tenía sentido, pero la forma en que don Esteban la contaba me hacía creer que decía la verdad. Desde entonces, todas las noches escucho los mismos ruidos que usted escuchó anoche. Pasos alrededor de la casa, gemidos, susurros. A veces hasta escucho la voz de Elena llamándome. ¿Por qué no se ha ido de aquí? ¿A dónde voy a ir? Este rancho es todo lo que tengo. Además, hizo una pausa larga. Siento que si me voy nunca voy a saber qué le pasó a mi hermana. Terminamos el desayuno sin hablar más. Yo estaba ansioso por irme, pero también sentía curiosidad por saber más sobre lo que había pasado en ese lugar. Don Esteban me llevó al granero para mostrarme exactamente qué tipo de sistema de riego necesitaba. Mientras caminábamos hacia allá, noté algo extraño en el suelo. Había marcas en la tierra como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde la casa hasta el granero. Las marcas se veían viejas, pero aún se podían distinguir claramente. ¿Qué son esas marcas?, le pregunté. Don Esteban miró hacia donde yo señalaba, y su cara se puso muy pálida. No sé, respondió rápidamente. Probablemente yo arrastré alguna herramienta pesada y se me olvidó. Pero algo en su voz me decía que no era cierto. Dentro del granero, mientras me explicaba qué tipo de cultivos quería plantar,
Seguí notando cosas extrañas. Había una esquina donde las herramientas estaban acomodadas de una manera muy rara, como si hubieran tratado de ocultar algo. También había manchas oscuras en el suelo de tierra que se veían diferentes al resto. «Don Esteban», le dije cuando terminó de explicarme, «¿está seguro de que no sabe qué le pasó a su hermana?». Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Lo que le voy a decir ahora suena como locura, pero es la verdad. Elena no desapareció sola. Alguien se la llevó. Alguien que conocía este lugar muy bien. ¿Quién? Una mujer muy vieja que vivía en una casita al otro lado del río, como a 2 kilómetros de aquí. La gente del pueblo la conocía como Doña Remedios, pero todos sabían que era diferente a las demás personas. ¿Diferente cómo? Sabía cosas que no debería saber. Podía predecir cuándo alguien se iba a enfermar, cuándo iba a llover, cuándo las cosechas iban a fallar. Algunos decían que era curandera, otros que era. Se detuvo y miró hacia todos lados, como si tuviera miedo de que alguien lo estuviera escuchando. ¿Qué era qué? Bruja. Susurró la palabra tan bajo que apenas la pude escuchar. En ese momento sentí que la temperatura del granero bajó varios grados. Era mediodía y hacía sol afuera, pero adentro de repente hacía mucho frío. Elena empezó a ir a visitarla unas semanas antes de desaparecer, continuó don Esteban. Decía que doña Remedios le estaba enseñando cosas sobre plantas y hierbas. Yo le dije que mejor no fuera, pero Elena era muy terca. ¿Y qué pasó con esa señora? Nadie la ha visto desde la noche que Elena desapareció. Su casita está abandonada, pero... Se acercó más a mí y bajó aún más la voz. Por las noches se ve luz en las ventanas. ¿Ha ido a revisar? ¿Está loco? Por nada del mundo me acerco a ese lugar. Salimos del granero y regresamos a la casa. Ya eran casi las 2 de la tarde y yo necesitaba tomar una decisión. Una parte de mí quería salir corriendo de ahí e irme directo a casa. Pero otra parte, la más curiosa, quería saber más sobre esa tal doña Remedios y su casita. ¿Dónde queda exactamente la casa de esa señora?, le pregunté. Don Esteban me miró como si acabara de decir la mayor locura del mundo. No me diga que está pensando en ir ahí. Solo quiero saber dónde está. Mire, Carlos, usted parece buena persona. Váyase ahora mismo de aquí y olvídese de todo lo que le conté. Este lugar está maldito y esa mujer es el diablo mismo. Pero mientras más me decía que no fuera, más curiosidad me daba. Le pedí que me dijera cómo llegar y después de mucho insistir, finalmente accedió. Siga el río hacia el sur como 1,5 kilómetros. Va a haber un camino de tierra que se desvía hacia la izquierda. Siga ese camino otros 500 metros y va a llegar a la casita. Pero por favor, no diga que yo le dije cómo llegar. Me subí a mi camioneta con la excusa de que iba a revisar algo del equipo, pero en realidad tenía la intención de ir a buscar la casa de doña Remedios. Quería ver con mis propios ojos si era cierto que había luz en las ventanas. El camino junto al río era estrecho y lleno de piedras. Mi camioneta brincaba tanto que pensé que se iba a descomponer. Después de manejar muy despacio durante 20 minutos, vi el desvío del que don Esteban me había hablado. El camino de tierra era aún peor. Estaba lleno de hoyos y ramas caídas. Conforme me acercaba, el ambiente se volvía más y más extraño. Los pocos árboles que había estaban torcidos y parecían enfermos. No se escuchaba ni un solo pájaro, ni siquiera insectos. Era como si la vida hubiera huido de ese lugar. Al final del camino apareció la casita. Era pequeña y vieja, con paredes de adobe y techo de lámina. Tenía 2 ventanas pequeñas y una puerta de madera que se veía muy deteriorada. Todo el lugar estaba rodeado de plantas secas y hierbas muertas. Pero lo más extraño de todo era que, aunque era pleno día y hacía sol, alrededor de la casita había como una sombra permanente. Era como si una nube estuviera siempre encima de ella, bloqueando la luz del sol. Bajé de la camioneta y caminé despacio hacia la casa. No se escuchaba nada, pero tenía la sensación de que alguien me estaba observando desde adentro. Las ventanas estaban muy sucias y no se podía ver a través de ellas. Cuando llegué a la puerta noté que estaba un poco abierta. Se movía levemente con el viento, haciendo un sonido muy molesto. Me acerqué más y traté de ver hacia adentro. Lo que vi me dejó helado.
Adentro de la casita había velas encendidas por todos lados. Decenas de velas que iluminaban una habitación llena de frascos, hierbas colgando del techo y dibujos extraños en las paredes. Pero lo que más me impactó fue que en el centro de la habitación había una mesa larga, y sobre esa mesa había algo que parecía la forma de una persona cubierta con una sábana blanca. Mi primera reacción fue salir corriendo de ahí, pero algo me mantuvo paralizado. Era como si mis piernas no me obedecieran. Me quedé ahí parado, mirando esa forma bajo la sábana, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. Entonces escuché una voz detrás de mí. «¿Buscas a alguien, hijo?» Me volteé tan rápido que casi me caigo. Ahí estaba una mujer muy vieja. Tenía el cabello blanco y largo, la piel arrugada como una pasa, y unos ojos que brillaban de una manera que me puso los nervios de punta. Estaba vestida con un vestido negro muy largo, y llevaba un bastón de madera en la mano. Yo me perdí, logré decir con voz temblorosa. Estaba buscando el camino de regreso al rancho de don Esteban. La anciana sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de amigable. Era fría y calculadora, como la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. «Ah, don Esteban, mi querido vecino, ¿cómo está él?» «Bien», respondí tratando de mantener la calma. «¿Usted es doña Remedios?» «Ese es uno de mis nombres», dijo acercándose más a mí. Con cada paso que daba sentía que el aire se volvía más pesado y difícil de respirar. «Dime, ¿él te habló de su hermana Elena?» Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Cómo sabía ella que don Esteban me había hablado de Elena? Solo me contó que desapareció hace unos meses. «Desapareció», repitió la anciana, y se rió de una manera que me heló la sangre. Qué manera tan curiosa de decirlo. «¿Qué quiere decir?» En lugar de responder, se acercó a la mesa que estaba en el centro de la habitación y puso su mano arrugada sobre la sábana blanca. «¿Quieres conocer a Elena?», me preguntó con esa sonrisa horrible. No, gracias, mejor me voy ya». Traté de caminar hacia atrás, pero descubrí que no podía mover los pies. Era como si estuvieran pegados al suelo. Miré hacia abajo y vi que de la tierra estaban saliendo unas raíces muy delgadas que se habían enrollado alrededor de mis tobillos. «Todavía no te puedes ir», dijo doña Remedios. «Primero tienes que ver lo que le hice a la querida Elena». Con un movimiento rápido jaló la sábana y la quitó de la mesa. Lo que vi debajo me hizo gritar de terror. Era Elena, pero no estaba como debería estar una persona normal. Su piel se veía gris y arrugada, como si fuera muy vieja. Sus ojos estaban abiertos pero completamente blancos, sin pupilas. Tenía la boca abierta en una expresión de dolor terrible, y de sus brazos y piernas salían raíces y ramas pequeñas, como si estuviera convirtiéndose en un árbol. «Hermosa, ¿verdad?», dijo la anciana tocando el rostro de Elena con cariño. Me tomó semanas lograr que la transformación fuera perfecta. ¿Qué le hizo?», logré decir entre el terror y las náuseas. «Le di una nueva vida, una vida eterna como parte de mi jardín. Ella quería aprender sobre plantas y hierbas, así que la convertí en una». Las raíces alrededor de mis pies se apretaron más. Ahora podía sentir cómo subían por mis piernas, buscando algo en mi cuerpo. Elena me contó que su hermano tenía un rancho hermoso con muchos árboles frutales. Yo necesitaba un lugar nuevo para expandir mi jardín, y su rancho me pareció perfecto. Entonces entendí todo. Los árboles secos en el rancho de don Esteban no habían perdido la vida por casualidad. Doña Remedios los había usado de alguna manera para su magia oscura. «Por eso los árboles se secaron», dije. «Exactamente. Chupé toda su energía vital para alimentar mis plantas especiales, pero no fue suficiente. Necesitaba algo más fuerte, más humano. Por eso se llevó a Elena. Elena vino sola, igual que tú viniste solo hoy. Las raíces ya habían llegado a mi cintura. Podía sentir cómo empezaban a perforar mi ropa y después mi piel. Era un dolor muy extraño, como si miles de agujas pequeñas me estuvieran picando al mismo tiempo. «No se preocupe por don Esteban», continuó la bruja. «Él va a tener compañía muy pronto. Cuando termine contigo iré por él. Así podrán estar juntos los tres para siempre en mi jardín». Traté de mover las manos para arrancarme las raíces,
pero descubrí que ellas también estaban amarradas. Unas enredaderas habían salido de las paredes y me tenían completamente atrapado. ¿Por qué hace esto?, le grité. Porque puedo, respondió simplemente. Durante muchos años la gente me buscaba solo cuando necesitaba mis remedios y curas, pero nadie se quedaba conmigo, nadie me hacía compañía. Ahora tengo una forma de asegurarme de que las personas se queden conmigo para siempre. El dolor en mi cuerpo se estaba volviendo insoportable. Sentía como si algo estuviera creciendo dentro de mí, empujando contra mis órganos y mis huesos. Mis manos empezaron a cambiar de color, volviéndose verdes y ásperas como la corteza de un árbol. Al principio duele, me dijo doña Remedios con falsa compasión, pero después se vuelve muy tranquilo. Elena ya no siente nada. Solo existe como parte de mi jardín eterno. Miré hacia Elena y vi que sus ojos blancos se movían ligeramente. Todavía estaba consciente de lo que pasaba a su alrededor, pero no podía moverse ni hablar. Estaba atrapada en su propio cuerpo transformado. Las raíces llegaron a mi pecho y empezaron a envolverse alrededor de mi corazón. Cada latido se volvía más difícil, más lento. Mi visión comenzó a volverse borrosa. «Don Esteban va a buscarme cuando no regrese», logré decir con las últimas fuerzas que me quedaban. «Oh, no se preocupe por eso. Yo me voy a encargar de que él venga hasta acá por su propia voluntad». «¿Cómo?» «Esta noche va a escuchar su voz llamándolo desde el río. No va a poder resistirse. Va a venir corriendo a buscarla, igual que usted vino a buscar respuestas». Entonces supe que todo había sido planeado desde el principio. Doña Remedios había esperado que don Esteban le contara a alguien sobre la desaparición de Elena. Sabía que tarde o temprano aparecería alguien con suficiente curiosidad para ir a buscarla. Usted hizo que él me invitara a quedarme en el rancho», dije mientras sentía que mi voz se volvía más débil. Yo planté la idea en su mente. Los ruidos que escuchó anoche, la historia que él le contó, todo fue para asegurarme de que usted sintiera curiosidad. Mi cuerpo ya no me respondía. Las raíces habían tomado control completo de mi sistema nervioso. Podía ver cómo mis brazos se estaban alargando y mis dedos se convertían en ramas pequeñas con hojas verdes. «Bienvenido a mi jardín eterno». Fueron las últimas palabras que escuché antes de que mi mente humana empezara a desaparecer, pero no perdí la conciencia completamente. Como Elena, quedé atrapado dentro de mi nueva forma vegetal. Podía ver y escuchar todo lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía mover ni una sola parte de mi cuerpo. Doña Remedios me movió hasta ponerme al lado de Elena sobre la mesa. Ahora éramos dos plantas humanoides en su colección macabra. «Perfecto», dijo admirando su trabajo. «Ahora es hora de ir por don Esteban». La vi salir de la casita y cerrar la puerta con llave. Elena y yo nos quedamos solos en la oscuridad, iluminados solo por las velas que nunca se apagaban. Traté de comunicarme con Elena de alguna manera, pero era imposible. Los dos estábamos atrapados en nuestros propios cuerpos transformados, conscientes, pero completamente indefensos. Después de lo que parecieron horas, escuchamos el sonido de una camioneta acercándose a la casa. Don Esteban había llegado, tal como la bruja había predicho. Escuché sus pasos corriendo hacia la casita y su voz gritando el nombre de Elena una y otra vez. Pobrecito, pensó que había venido a rescatar a su hermana. No tenía idea de que estaba corriendo directamente hacia la misma trampa en la que Elena y yo habíamos caído. «Elena, Elena, ¿estás ahí?», gritaba desde afuera. «Escuché tu voz junto al río, vine tan rápido como pude». La puerta se abrió de golpe y don Esteban entró corriendo. Se detuvo en seco cuando vio la escena. Las velas encendidas, los frascos extraños, y nosotros dos sobre la mesa convertidos en esas cosas horribles que ya no éramos humanos ni plantas completamente. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. «¿Qué les hizo?». Se acercó a Elena y tocó su rostro gris con mucho cuidado. Pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas cuando se dio cuenta de que su hermana todavía tenía los ojos conscientes, pero no podía responderle. «Elena, hermana, ¿me puedes escuchar?», le preguntó. En ese momento, doña Remedios apareció detrás de él como si hubiera salido de la nada. «Qué emotivo reencuentro», dijo con esa voz que me daba escalofríos incluso en mi estado vegetal. Don Esteban se volteó y la vio. Su cara cambió de tristeza a terror puro.
Usted, logró decir, usted se llevó a mi hermana. Ella vino por su propia voluntad, igual que tú vienes ahora. ¿Dónde está Carlos? Su camioneta está afuera, pero... Conoce a tu nueva forma de vida, dijo la bruja señalando hacia mí. Don Esteban me miró y por un momento no entendió qué era lo que estaba viendo. Después, poco a poco, se dio cuenta de que esa cosa verde y retorcida que estaba sobre la mesa había sido una persona. No, murmuró. No puede ser. Oh, sí que puede ser. Y ahora te toca a ti completar mi pequeña familia de jardín. Las mismas raíces que me habían atrapado a mí empezaron a salir del suelo alrededor de los pies de don Esteban. Pero él era más rápido que yo. Había estado viviendo con el terror durante meses y tenía los reflejos más agudos. Logró esquivar las primeras raíces y corrió hacia la puerta. Pero doña Remedios levantó su bastón y murmuró unas palabras en un idioma que no reconocí. La puerta se cerró sola y se escuchó el sonido de muchos candados poniéndose desde afuera. No hay escape, querido Esteban. Este es tu destino. Más raíces empezaron a salir de todas las paredes. Don Esteban luchó como pudo, pero era imposible. En pocos minutos estaba completamente enredado, igual que me había pasado a mí. Por favor, le rogó a la bruja mientras las raíces subían por su cuerpo. Déjeme ir. Haré lo que sea. Lo que quiero es que te quedes aquí conmigo para siempre, igual que tu hermana y tu amigo Carlos. Pude ver el terror en los ojos de don Esteban cuando se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para salvarse. Las raíces llegaron a su pecho y comenzó la transformación. Sus gritos de dolor duraron toda la noche. Para la mañana siguiente, don Esteban se había unido a Elena y a mí en la mesa de la bruja. Ahora éramos 3 formas retorcidas y vegetales, conscientes pero completamente inmóviles. Doña Remedios nos admiró durante mucho tiempo, sonriendo con satisfacción. Perfecto, dijo finalmente. Mi jardín está completo por ahora. Nos llevó a los 3 hasta el patio de atrás de su casita y nos plantó en la tierra. Elena quedó en el centro, don Esteban a su derecha y yo a su izquierda. Aquí van a estar muy cómodos, nos dijo como si fuéramos plantas normales. Van a recibir agua y sol todos los días. Y lo mejor de todo es que nunca van a estar solos. Siempre van a tener compañía. Los días comenzaron a pasar lentamente. Durante el día podíamos ver todo lo que pasaba alrededor nuestro, pero no podíamos comunicarnos de ninguna manera. Por las noches escuchábamos a doña Remedios moverse por la casa, preparando sus pociones y hechizos. A veces venían animales pequeños que trataban de hacer nidos en nuestras ramas. Era una sensación muy extraña sentir a las ardillas y los pájaros caminar sobre lo que antes había sido mi cuerpo. Después de algunas semanas, empezamos a darnos cuenta de que nuestra transformación no se había detenido. Cada día estábamos un poco menos humanos y un poco más vegetales. Nuestros pensamientos se volvían más lentos y confusos. Elena fue la primera en perder completamente la conciencia humana. Un día simplemente dejó de tener esa mirada de terror en sus ojos blancos. Se había convertido completamente en planta. Don Esteban duró un poco más, pero después de un mes también se rindió. Pude ver el momento exacto en que su mente humana se apagó para siempre. Yo he durado más tiempo, pero siento que cada día estoy más cerca de perder lo que queda de mi humanidad. Mis pensamientos ya no son claros como antes. A veces se me olvida quién era o cómo llegué aquí. Doña Remedios parece satisfecha con su jardín. Todos los días viene a regarnos y a hablar con nosotros como si fuéramos sus hijos. Nos cuenta sobre sus planes para conseguir más personas para su colección. Pronto van a tener más compañía, nos dice. Ya tengo planeado quién va a ser el próximo. Por las noches, cuando está muy tranquilo, todavía puedo escuchar los ruidos que venían del rancho de don Esteban. Pero ahora sé que no son fantasmas o espíritus. Son otros viajeros perdidos que escuchan las voces que doña Remedios pone en sus mentes, llamándolos para que vengan hasta acá. Cada vez que escucho una camioneta acercándose por el camino de tierra, sé que una nueva víctima está llegando, y no hay nada que pueda hacer para advertirles. Hoy escuché que alguien más está preguntando en el pueblo sobre el rancho abandonado de don Esteban. Doña Remedios está muy emocionada. Dice que pronto tendremos un nuevo hermano en el jardín. Mientras escribo esto en mi mente,
Siento que es una de las últimas veces que voy a poder formar pensamientos humanos coherentes. Mañana probablemente ya no recuerde mi nombre, ni de dónde vengo, ni cómo era mi vida antes. Pero quiero que alguien sepa la verdad. Quiero que alguien sepa que Carlos Mendoza Ramírez de Guadalajara no desapareció por su propia voluntad, que Elena y don Esteban tampoco se fueron a otro lugar. Estamos aquí, en el jardín de Doña Remedios, convertidos en cosas que ya no son humanas pero tampoco están muertas. Conscientes pero sin poder movernos, vivos pero sin esperanza de escape. Si alguien llega a leer esto, por favor no vengan a buscarnos. No traten de ser héroes. Solo aléjense de este lugar y olvídense de que existimos, porque si vienen, van a terminar igual que nosotros, plantados en la tierra para la eternidad, con la mente atrapada en un cuerpo que ya no les pertenece, viendo cómo otras personas llegan a sufrir el mismo destino horrible. Y Doña Remedios seguirá creciendo su jardín de almas perdidas, una víctima a la vez para siempre. La oscuridad se está acercando a mi mente. Pronto seré solo otra planta en el jardín de la bruja. Y no hay nada que nadie pueda hacer para salvarnos.